Una de las imágenes más dramáticas de las últimas horas, no solamente en los diarios de Argentina, sino en los portales de todo el planeta, tiene que ver con la entrega de los cuerpos de una familia argentino-israelí, israelí-argentina. Ella y los chicos tenían nacionalidad argentina. Claudio Fantini, analista internacional, gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Adrián, un gusto. Igualmente. Queríamos tu reflexión y tu análisis precisamente en esta instancia que muestra una vez más la poca humanidad, una vez más el terror en su máxima expresión, una vez más lo que nos avergüenza de llamarnos humanos, ¿no? La intolerancia, la muerte, un tema que en Medio Oriente parece de nunca acabar. Así es. Yo creo que la afirmación que hace Hamás de que esa madre y esos dos niños murieron durante un bombardeo israelí, algo que habría ocurrido ya hace meses, es o no ofrece ninguna razón para ser creída, ¿no? O sea, no hay una razón para creer que lo que dice Hamás es cierto. Nunca hay razones para creer cierto lo que dice Hamás, menos en este caso, ¿no? Donde trata de culpar al mismo ejército israelí, que se supone está intentando rescatar a gente que termina matando. Por cierto, el ejército israelí, la operación cuya responsabilidad es de Netanyahu, está cometiendo una tragedia gigantesca porque los bombardeos en centros urbanos sumamente poblados han causado decenas de miles de víctimas civiles, entre los cuales hay decenas de miles de niños. Claro. Y eso en sí mismo, objetivamente, es un crimen. Podrá tener explicación, argumentación, pero nunca dejar de ser un crimen. Ahora, en el caso de esto que ha hecho Hamás, lo que se ve es una abyección y una crueldad que no vamos a decir que sorprende, porque ha sido siempre una organización abyecta y cruel, pero en este caso ya atraviesa todas las fronteras de lo mínimamente razonable. Si fuera cierto que esa mamá y esos hijitos murieron bajo un bombardeo israelí hace ya meses, la pregunta es, ¿y por qué no lo comunicaron en ese momento? ¿Por qué conservaron cadáveres? ¿No? ¿Por qué no le anunciaron al padre, al cual también tenían retenido, lo que había ocurrido? El padre salió cuando lo liberaron hace pocos días, cuando lo liberan sale y en esa escenificación de la crueldad que hacen cada vez que liberan rehenes israelíes, lo hicieron decir que, y lo dijo sintiéndolo, bueno, estaba feliz porque iba a poder reencontrarse con su mujer y sus hijitos. El mundo ya sabía en ese momento que la mujer y los hijitos estaban muertos. Ese padre no lo sabía. La pregunta jamás es si habían muerto en un bombardeo ya hace algún tiempo, ¿por qué no lo anunciaron en ese momento? Y en ese momento entregaron sus cadáveres. ¿Por qué los siguieron? ¿Por qué retuvieron los cadáveres de dos niños y de la mamá como mercadería de intercambio? Bueno, es de un nivel de abyección verdaderamente increíble, ¿no? Claudio, y aquí terminó ya, digamos, la negociación con rehenes. Se supone que ya no hay más rehenes. No, todavía queda, yo creo que quedan algunas decenas, o por lo menos una decena de rehenes.
lo que no está todavía finiquitado, ni siquiera negociado, es cómo se le pone fin. Porque si Hamás se queda sin rehenes, se queda sin escudos humanos, ¿no? Por lo tanto, para Hamás entregar el último rehén es prácticamente como firmar su sentencia de muerte, de extinción, ¿no? Y ahí hay un gran interrogante. ¿Cómo se negocia lo que falta? Sería sorprendente, sorpresivo, ojalá así ocurra, que jamás entregue los rehenes que le quedan a cambio de los cientos y cientos de prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes, como ha sido hasta ahora el canje, y que negocie después cómo termina este conflicto. Yo personalmente creo que no hay posibilidad de que el gobierno de Netanyahu, que es un gobierno extremista y que ha sido funcional a la estrategia de Hamás, la estrategia de Hamás es absolutamente monstruosa y es genocida con su propio pueblo, porque si tantos miles mueren bajo las bombas israelíes, como ha ocurrido cada vez que hubo un intercambio de misiles, siempre iniciado por Hamás, es porque en la Franja de Gaza, Hamás, quien impera desde el 2007, que fue cuando tomó el poder por completo y asesinó a los dirigentes de Fatah y a los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina para apropiarse totalmente del poder. Desde entonces, en el 2007, nunca hizo refugios antiaéreos, nunca puso alarmas que avisaran a la población que se tenía que refugiar porque venía una lluvia de misiles israelíes. Eso no es un olvido, una desatención, una negligencia. Esa es la estrategia de Hamás. La última... ¿No? Dañar la imagen de Israel en el mundo, en la guerra que se libra en el campo de en la dimensión de la opinión pública mundial, con las muertes de los civiles palestinos. Bueno, Netanyahu fue funcional a eso y puso una máquina de exterminio a funcionar, cuyo resultado es así de trágico como lo estamos viendo. Claudio, la última consulta que te hago tiene que ver con la llegada de Donald Trump al poder de una de las potencias mundiales como Estados Unidos, y en todo caso, ¿qué crees que puede pasar en función de esta guerra, de este enfrentamiento permanente allí en Medio Oriente con la llegada de Donald Trump? ¿Qué puede cambiar? Bueno, yo creo que el caso de Trump ya constituye una cuestión muy relevante en el mundo, porque está redefiniendo la geopolítica de los Estados Unidos basándose en el principio de romper los vínculos históricos, ¿no? Las alianzas más importantes, más históricas, casi de hermandad, como la que tiene con Europa, ¿no? Una alianza política, económica y militar que atravesó todo el siglo XX, pasó por las trincheras de 2 guerras mundiales, se mantuvo firme y ganó la Guerra Fría, también pasó por trincheras en otras partes del planeta, como la guerra de 1950, la guerra de Corea. A esa alianza Trump la está destruyendo, al mismo tiempo que destruye la alianza histórica con origen decimonónico entre Estados Unidos y Canadá. Es impensable lo que está haciendo Trump, como es impensable y descabellado, monstruosamente descabellada, la idea de quedarse con la Franja de Gaza él para hacer desarrollos inmobiliarios, que es su negocio, o sea, hacer una limpieza étnica en la Franja apropiarse de la Franja de Gaza, hacer una limpieza étnica y reconstruir
la Franja de Gaza con las empresas de desarrollo inmobiliario, que es el rubro en el que él amasó una fortuna. Bueno, es verdaderamente increíble escuchar de un presidente norteamericano proponer cosas como esa. Es de terror, ¿no? Europa está entendiendo que Trump está traicionando el eje occidental, el sólido, vigoroso e histórico eje de aliados noroccidentales, las democracias del norte de Occidente. Es cierto que debió haber un acercamiento más estrecho en la con la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev o con la Rusia de Boris Yeltsin, pero no es cierto, porque lo estamos viendo, que desaparecida la Unión Soviética ya no hay amenazas para las democracias de Occidente. Estamos viendo que desde que está Putin, la amenaza existe y geográficamente sigue situada en el mismo lugar donde estaba la Unión Soviética. Claudio Fantini, analista internacional. Fuerte abrazo y muchas gracias, Claudio. Abrazo grande, Adrián. Hasta siempre. Febrero, mes